Hoy vamos a comenzar ya con el libro de Génesis en el capítulo 1. Les recuerdo que vamos a tomar como base una traducción que yo hice, para la cual hemos hecho una traducción directa del texto hebreo, consultando la Septuaginta, consultando también la Vulgata. La traducción sigue el principio de traducción literal. Es decir, vamos a seguir una traducción palabra por palabra del hebreo, respetando la sintaxis hebrea, pero también en la medida de lo posible expresándolo en un buen español. Vamos a estar dando constantes referencias al hebreo, constantes referencias a la gramática y a la sintaxis del idioma hebreo. Siempre voy a tratar de simplificar esos conceptos para que la mayoría puedan captarlos. La idea es que pues, sea un curso de edificación para todo tipo de creyente, pero como también les decía el miércoles, que veamos la importancia de abordar un estudio serio del Antiguo Testamento desde los idiomas originales. Espero que este curso les dé un panorama de qué tan importante es profundizar en la Biblia en sus idiomas originales. Y esto se deja ver muy, muy bien cuando estudiamos el libro de Génesis. Como les comenté, está a disposición de ustedes la traducción que yo hice en formato PDF. Allí van a encontrar algunas notas de pie de página explicativas de algunos textos difíciles y también de algunos textos que pueden ser entendidos de diferentes maneras cuando lo leemos en el hebreo, aunque eso lo vamos a ir también desarrollando en la clase. Voy a comenzar leyendo la sección que vamos a estudiar hoy. Nuestra sección para hoy es Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Esa es la primera sección de acuerdo a las divisiones que habíamos considerado la clase anterior. Voy a leerlo en mi traducción. Usted puede seguirlo pues en la Reina Valera o alguna de las otras versiones que les recomendé. Dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, así que hizo separación entre la luz y la oscuridad. Llamó pues Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana un día. Versículo 6, y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas para que sea separación entre aguas y aguas. Entonces hizo Dios la expansión y separó entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Llamó pues Dios a la expansión cielos, y hubo tarde y hubo mañana el día segundo. Versículo 9, y dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y aparezca lo seco. Y fue así. Llamó entonces Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, plantas que produzcan semilla, árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla está en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra vegetación, plantas que producen semilla según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana el día tercero. Sheni, ahí encontramos una división en la Biblia hebrea que indica que aquí comienza la segunda división de esta sección. Versículo 14, y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche, y sean por señales para las estaciones y para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche, y las estrellas. Las puso pues Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para hacer división entre la luz y la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana el día cuarto. Versículo 20, y dijo Dios: produzcan en cantidad las aguas, enjambres de seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz de la expansión de los cielos. Entonces creó Dios los grandes seres marinos y todo ser viviente que se mueve, que produjo en cantidad las aguas según sus especies,
y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Los bendijo pues Dios diciendo, sed fructíferos, multiplicados y llenad las aguas en los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, el día quinto. Shelishi, aquí comienza la tercera parte de esta sección en la Biblia hebrea, versículo 24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo pues Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios, hagamos un hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo insecto que pulula sobre la tierra. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo pues Dios y les dijo Dios, procread y multiplicados, llenad la tierra y someterla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Además, dijo Dios, he aquí os he dado todo árbol que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto de árbol que produce semilla, para vosotros será por comida. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay alma viviente, será toda hierba, vegetación por comida. Y fue así. Entonces vio Dios todo lo que hizo, y aquí era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, el día sexto. Capítulo 2, versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Acabó pues Dios en el día séptimo toda su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que creó Dios por medio de su hacer. Bien, hermano, vamos a compartir las diapositivas para comenzar entonces la exposición de este texto. Bueno, esta sección puede ser dividida en tres partes. En la Biblia hebrea, esta sección entonces lleva como nombre Bereshit, en el principio, como el nombre del libro, según lo que habíamos estado considerando la semana anterior. Entonces, esta sección se llama Bereshit en la Biblia hebrea y va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Pero esa sección, como les expresé la semana pasada, está dividida en 8 partes para la lectura ritual en la sinagoga judía los sábados o el día de reposo, el Shabbat judío. De manera que desde una perspectiva judía, aquí en nuestra primera sección tenemos 3 partecitas. La primera, de acuerdo a los titulitos hebreos que le fui nombrando, la primera sería del versículo 1 al versículo 13, que si la miramos en panorama, nos está hablando de la creación no animal, la creación de todo el universo y la organización de la tierra. La segunda parte, que ellos le llaman Sheni, o sea, segundo en hebreo, va desde el versículo 1 hasta el versículo, perdón, desde el versículo 14 hasta el versículo 23, que si lo observamos en panorama, se refiere a la creación en el cielo y en el mar. Cómo Dios va organizando lo que nosotros le llamamos cielo o atmósfera y los mares, y cómo los llena. Y la tercera parte, que aquí en la Biblia hebrea le llamaría Shelishi, o tercero, va del versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 3. Vista en conjunto, estos versículos nos hablan de la creación en tierra seca, lo que nosotros le llamamos tierra o suelo. Se refiere ahí a la creación de los animales en tierra seca y del hombre, juntando también pues el séptimo día cuando Dios reposó. Ahora, eso es desde la perspectiva judía. Si nos atenemos a la estructura literaria del texto,
Recuerden, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, 3, notamos que en conjunto está hablando de la creación de la tierra. Versículo 1, inicialmente todo el universo, a partir del versículo 2, la organización de lo que nosotros le llamamos planeta Tierra. La visión en conjunto literaria de este capítulo es una creación cósmica o de todo cuanto existe, nosotros diríamos del universo, y con un enfoque particular en la adecuación del planeta para que sea el hábitat, para que sea el lugar donde el ser humano va a habitar. Y la estructura literaria es muy sencilla, muy simple. Si seguimos el orden de los 7 días de creación, el autor ahí nos dio una pista literaria muy simple, muy sencilla, marcando cada punto con primer día, segundo día, etcétera, ¿no? Entonces, desde una perspectiva literaria, podemos dividir este capítulo en 7 secciones. Primera, versículos 1 al 5, primer día de la creación. Segunda, versículos 6 al 8, segundo día de la creación. Tercera, versículos 9 al 13, tercer día de la creación. Cuarta, versículos 14 al 19, cuarto día de la creación. Quinto, versículos 20 al 23, sexto día de la creación. Sexto, versículos 24 al 31, el sexto día de la creación. Y finalmente, capítulo 2, versículos 1 al 3, el séptimo día de la creación. Eso entonces es una división desde una perspectiva literaria. En conjunto, cuando leemos este capítulo, salta a la vista la elegancia y la sobriedad de la narración que Moisés nos provee. Y sobre todo considerando las narraciones antiguas de la creación. Es decir, hay otras narraciones antiguas, tan antiguas como la de Moisés o más antiguas, que la arqueología ha desenterrado. Narraciones babilonias, sumerias, egipcias de la creación, pero todas esas narraciones están cargadas de historias míticas, de absurdos detalles. Son narraciones politeístas y también inmorales. La más famosa de estas narraciones extrabíblicas se llama el Enuma Elish. Usted lo puede consultar en internet y va a encontrar la narración ya traducida al español. El Enuma Elish es la narración babilonia de la creación. Y pues es inmoral, es politeísta, tiene una cantidad de detalles absurdos. Cuando comparamos entonces la narración que nos provee Moisés con las narraciones de la creación que estaban presentes en los pueblos antiguos, esta narración sobresale por su, como le mencioné antes, por su elegancia, por su sobriedad, por su carácter teológico monoteísta, etcétera, ¿no? Moisés, por supuesto, bajo inspiración divina, nos provee de esta manera la verdadera historia de la Tierra, del cosmos, de la humanidad. Nos presenta el origen del universo, el origen de la Tierra, la forma como Dios ordena todo a través de un acto directo de creación. Y nada hay en este relato que ponga en duda su veracidad. Aunque ha habido muchos intentos por desmentir este relato, por desacreditarlo, por señalar al interior del relato de Génesis 1 incoherencias lógicas, biológicas, históricas, genealógicas o de otro tipo, todos esos argumentos cuando son estudiados con seriedad se caen por su propio peso. No vamos a considerarlos acá, solo algunos, cuando vayamos a los detalles de los versículos, ¿no? Pero algo importante para entender por qué no aceptamos las críticas que se le hacen a Génesis capítulo 1, y es que el propósito de Moisés como escritor sagrado es proveernos un relato con perspectivas teológicas. Esto debe estar muy claro en nuestra mente.
¿Esto qué quiere decir? Moisés no escribe como un historiador, no escribe como un biólogo, no escribe como un geólogo. Si queremos encontrar ese tipo de detalles o ese tipo de lenguaje en el Génesis, pues estamos leyendo de una manera equivocada el relato que Moisés nos da. Moisés escribe como el profeta antiguo, como el historiador antiguo, el historiador bíblico, el profeta bíblico. A Moisés no le interesa dar detalles que los críticos modernos o los expertos modernos quisieran encontrar del relato de la creación. A Moisés, ¿qué le interesa? A Moisés le interesa es proveer un relato desde la perspectiva divina, un relato con la visión divina, un relato que no solo dice lo que sucede, sino que da una connotación teológica de lo que está contando. Por lo tanto, si nosotros leemos Génesis 1 buscando detalles científicos, buscando rigor científico, buscando los pormenores que le interesa al lector del siglo XXI, pues entonces estamos equivocados. Esa no era la intención de Moisés al darnos este relato. No obstante, repito otra vez, no obstante, tenemos un relato veraz, un relato sobrio y un relato que no tiene nada en contra de las evidencias científicas actuales. ¿Sí? O sea que podemos confiar en este relato. Cualquier idea contraria, cualquier crítica que se le ha hecho al Génesis, cualquier cantidad de argumentos que han sacado para mostrar incoherencias geológicas, históricas, biológicas, etcétera, en realidad no se pueden sostener cuando leemos el relato de una manera detenida. Bien, vamos entonces a considerar el Génesis capítulo 1, versículo por versículo. Les recuerdo, hermanos, que pueden ir haciendo preguntas en el chat. Si la pregunta tiene que ver con algo que estamos desarrollando en este momento, voy a ir respondiendo las preguntas en la medida que vayamos avanzando, o algunas las vamos a dejar para el final de la clase de hoy. Pero entonces recuerden que ahí en la parte de abajo encuentran ustedes un botoncito de chat. Vayan enviando las preguntas por ese chat. Comenzamos con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ese es el relato inicial o el versículo inicial. Es un versículo maravilloso, es un versículo conciso. Y como bien se ha dicho, y no lo han dicho cristianos, lo han dicho gente que no es cristiana, es una afirmación bellamente concisa. En 5 palabras, en hebreo, en español son más, en 5 palabras en hebreo, Moisés logra reunir todos los principios básicos de la fe y de la ciencia. En 5 palabras. Moisés reúne todos los principios básicos de la fe y la ciencia. Difícilmente se podrá superar entonces el genio literario de Moisés. Y este texto, este versículo, destaca como una de las joyas de la literatura universal, hermanos. Otra vez digo, esto no lo afirman cristianos, lo afirman gente que no es cristiana. Desde una perspectiva literaria, aquí tenemos una afirmación maravillosamente concisa, bellamente expresada. Inicialmente, cuando leemos este versículo, debemos resaltar que el autor no dedica espacio para comprobar la existencia de Dios. Note que Moisés simplemente asume la existencia de Dios. Él comienza diciendo, en el principio creó Dios. Moisés no hizo un prólogo para dar 5 evidencias de la existencia de Dios, 5 argumentos a favor de la existencia de Dios. Moisés no hace eso. Para Moisés, la existencia de Dios es el sine qua non. Eso es una expresión latina que significa, es el argumento sin el cual no hay revelación y no hay existencia de nada.
Moisés simplemente afirma, en el principio creó Dios. Él lo asume como una realidad, no toma tiempo para argumentar la existencia de Dios. Y esa verdad de la existencia de Dios es la verdad fundamental del teísmo y del cristianismo. El teísmo es la creencia en Dios, cristianismo pues es la creencia en el Dios de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esta verdad fundamental? Es que Dios existe, Dios es, y punto. Aquí no hay argumento que valga. Aquí no hay pruebas que debamos añadir. No hay argumento que valga para convencer al ser humano de la existencia de Dios. Ese es un hecho que simplemente asumimos o negamos. Punto. No más. Para el hombre ateo, cualquier argumento a favor de la existencia de Dios simplemente aumenta su condenación. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios es algo que nosotros asumimos por fe. Y cuando Dios provee la fe, cuando Dios da la fe, que es un don del Espíritu Santo al regenerado, no hay argumento que pueda llevar a una mayor convicción con respecto a la existencia de Dios. Cuando tú fuiste regenerado, cuando el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo, puso en ti fe, y esa fe es la convicción de que Dios existe. Así nos lo afirma Hebreos capítulo 11, versículo 3 y versículo 6, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. Hebreos, ¿qué dice? Es por fe que entendemos que el universo fue constituido, es por fe que entendemos que Dios existe. Aparte de la fe, entonces no hay argumento que vaya a convencer a alguien de la existencia de Dios. Y eso es lo que Moisés está señalando acá. Él simplemente comienza su Génesis diciendo, en el principio creó Dios. Ahí está Dios. Aceptamos ese hecho por fe y sobre ese hecho se construye todo nuestro cristianismo. En segundo lugar, notamos que el autor nos da una ubicación temporal. Y de hecho es la primera palabra en toda la Biblia, en el Génesis, Bereshit. La expresión traducida es en el principio. Así comienza el texto, en el principio. Comienza dándonos una ubicación temporal. Nos está ubicando en tiempo. Nos está ubicando en la historia. Nos está ubicando en la línea de tiempo. Por supuesto, en el principio no es el principio de Dios. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no tiene tiempo. Dios vive fuera de esa realidad. Entonces, Moisés se está refiriendo al principio del acto creador divino. Eso es lo que significa en el principio. ¿En el principio de qué? Bueno, en el principio en que Dios comenzó a crear. Este versículo 1 de Génesis se puede leer de una manera diferente a como lo hemos traducido, entendiendo algo, que el texto hebreo original fue escrito solo con consonantes, es consonántico, no tenía vocales. Las vocales se la colocaron los masoretas o los guardianes de la tradición hacia el siglo VIII de nuestra era. Si nosotros prescindimos de esas vocales, el texto podría leerse de una manera diferente y algunos estudiosos críticos de la Biblia han propuesto esta lectura, que sería en lugar de bara, colocar el verbo es como veró, berishit veró Elohim, que traducido sería en el principio del crear de Dios. No tiene esa idea que se transmite ahí, en el principio del crear de Dios.
nos ayuda a entender lo que estoy diciendo. El punto de Moisés no es hablar del principio en absoluto, porque Dios no tiene principio. La idea de Moisés es hablar del principio de las cosas creadas, el principio del acto creador de Dios, y Dios trasciende a eso. Dios está por encima de eso. En últimas, cuando Moisés nos dice en el principio, está señalando el principio del tiempo. O sea, cuando Dios comienza su acto creador en Génesis, inmediatamente comienza a contar el tiempo. Empezó a andar el reloj. Porque el tiempo es un límite que le corresponde a la criatura. La criatura existe en un marco temporal. Fuera de ese marco no puede existir la criatura. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 1, tenemos la creación del tiempo. Más adelante, el autor va a profundizar esta idea, señalando la necesidad que tiene la criatura de un marco temporal enmarcado en días, meses, estaciones y años. Versículos 14 y 15. De ahí del capítulo 1, después llegaremos allá. Somos nosotros, las criaturas, los que tenemos que contar el tiempo. Preguntamos, ¿cuántos años tienes? Preguntamos, ¿cuándo sucedió eso? Porque nuestra existencia es temporal, es limitada. Tenemos un inicio y tenemos un final. En tercer lugar, considerando Génesis 1:1, el autor señala un marco espacial, es decir, la creación del espacio. Porque el autor nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La expresión los cielos y la tierra se refiere a la creación de la materia, toda la materia. Así se expresan los hebreos. En la mentalidad semita, en la mentalidad hebrea, la parejita Eres y Shamayim, tierra y cielo, señala todo cuanto existe. Literariamente, a estas parejitas de palabras que expresan una totalidad se le llama endíadis. Eso es una figura del lenguaje muy típica del hebreo. Al hebreo le gusta expresar totalidades a través de dos términos unidos con la conjunción bafo, con la i, traduciríamos nosotros. Es común, usted va a encontrar en la Biblia ese tipo de parejitas. Usted encuentra, por ejemplo, alma y espíritu, o cuerpo y espíritu, o leche y miel. Cuando encontramos las parejitas, y vamos a encontrar otras de esas acá en Génesis capítulo 1, lo que está haciendo el hebreo es señalar una totalidad a través de esos dos términos. Por lo tanto, entonces, cuando Moisés nos dice cielos y tierra, en la mentalidad hebrea, cielos y tierra significa todo cuanto existe. Si hiciéramos una traducción libre de Génesis 1:1, entonces colocaríamos algo así como que en el principio creó Dios el universo, porque para nosotros universo es esa idea de totalidad. En la manera de pensar hebrea, entonces, cielos es lo que no se ve, tierra lo que se ve. Tierra lo que tú ves, lo que alcanzan a ver tus ojos en la mentalidad hebrea. Recuerda que para entender Génesis tenemos que meternos en la mentalidad hebrea. Tierra, Eretz, es lo que se ve con los ojos. Y cielo, Shamayim, es lo que no se ve. Y así precisamente nos lo expresa Pablo en Colosenses 1:16. Allí en Colosenses 1:16 el apóstol dice, porque en él, y allá se está refiriendo a Cristo, noten qué interesante, en Génesis 1:1 es Dios, en Colosenses 1:16 es Cristo, un argumento fuerte a favor de la divinidad absoluta de Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, lenguaje totalidad. Mire cómo lo expresa Pablo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Está retomando el lenguaje Génesis 1:1. Y ahora la explicación, como hebreo, como judío, mire cómo lo explica Pablo. Visibles e invisibles. ¿No está el punto? ¿Qué es cielo y tierra? Todo. Lo que se ve y lo que no se ve. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. De manera
que tenemos en Génesis 1:1 también la creación del espacio. La materia es todo aquello que ocupa espacio, ocupa un lugar en el universo. Entonces, ya tenemos que Génesis 1:1 nos señala la creación del tiempo, nos señala la creación del espacio. En cuarto lugar, la energía como motor universal es señalada en Génesis 1:1 a través del verbo bara, creó. Ustedes van a ver muchas palabritas en hebreo. Algunos de ustedes conocen el hebreo. Para los que no conocen en hebreo, después de la palabra hebrea, los caracteres de hebreos que ustedes van a ver ahí, en paréntesis yo voy a colocar la forma como se lee en esas letricas hebreas. A eso se le denomina transliteración fonética. Entonces, para los que saben hebreo, aquí yo no estoy proporcionando una transliteración lingüística, porque para eso coloco los caracteres hebreos, las letras hebreas, sino que estoy proporcionando una transliteración fonética, cómo suena. Entonces, para los que no saben hebreo, ahí aparecen 3 letricas hebreas. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Y entonces en la transliteración, entre paréntesis, esas letricas se leen bara. Bara ha sido traducido en Génesis 1:1 como creó. Es un verbo hebreo, creó, que señala una acción completa. El universo es energía en movimiento, pero esa energía proviene del creador, lo que filosóficamente se le ha llamado la causa primera o el motor inmóvil. Y es aquí donde encontramos entonces la distinción más básica para el judaísmo y el cristianismo. Esta palabra nos provee esa distinción básica. Creó. Esa palabra implica que hay un creador y hay una creación. Hay alguien que es creador, el resto es criatura. Y os repito, esta es la distinción básica, más básica, la distinción fundamental para nosotros como cristianos. Esto nos distancia de cualquier otra creencia en la tierra, cualquier otra creencia religiosa, filosófica, etc. Y la compartimos obviamente entre judíos y cristianos. En realidad vamos a notar que es una de muchas divisiones, es la primera de muchas divisiones. El texto de Génesis 1 va a ir señalando divisiones. Lo primero que hace Dios es crear muchas divisiones, pero esta, repito, es la distinción básica que da origen al universo. El que crea es Elohim, es Dios, o como se le va a llamar en el capítulo 2, Jehová, Adonai, como dicen los judíos. Él es el creador. Todo lo demás es creación. Proviene del ejercicio de su poder, del ejercicio del poder divino. Juan capítulo 1, versículo 3 nos recuerda ese hecho fundamental. Juan capítulo 1, versículo 3 nos recuerda ese hecho fundamental. Todas las cosas, noten, por él fueron hechas. Y otra vez está hablando de Cristo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está la distinción básica. Hay un creador y hay una criatura. Usted y yo somos criaturas. Ahora, desde un punto de vista teológico, también filosófico, podemos afirmar que Dios es el ser esencial. Todo lo demás es ser accidental. Eso es lo que nos está enseñando Génesis. O sea, antes de que apareciera cielos y tierra, por el acto creador de Dios, el único que existía era Dios. A eso nos referimos con que Dios es el ser esencial. Es decir, Dios existe por necesidad de sí mismo. Los cielos y la tierra existen por voluntad divina. El creador es necesario. Sin él nada puede existir. Hipotéticamente hablando, si Dios dejara de existir, lo cual no puede ser, pero hipotéticamente hablando, si Dios dejara de existir,
todo dejaría de existir. Dios eso es el ser necesario. La criatura es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Puede o no puede existir. Yo puedo morir hoy. Hoy puede morir toda la humanidad por causa del coronavirus. No pasa nada. Nada pasa. Dios sigue existiendo. Y si quiere que la creación continúe, así va a ser. Pero si Dios quiere acabar toda la creación y vivir una eternidad más sin creación, Dios puede hacerlo. De manera que este versículo inicial de la Biblia, Génesis 1:1, establece firmemente el teísmo y el creacionismo. Dos verdades fundamentales para nosotros los cristianos. Ahí están en Génesis. Además del hecho que, como dije, ahí en Génesis 1 tenemos la creación del tiempo, del espacio, de la materia, de la energía. Aquí, teológicamente hablando, tenemos dos doctrinas fundamentales. Y son las doctrinas que subyacen a todo nuestro cristianismo. Si las quitamos, no hay nada más. Son la creencia teísta, Dios existe, y la creencia creacionista. Dios creó. El universo es creación de Dios. Sin la creencia en Dios no hay cristianismo. El cristianismo es teísta o no es cristianismo. Y sin la distinción entre el creador y la criatura, toda nuestra doctrina se derrumba. Este versículo por sí solo entonces desvirtúa el evolucionismo, el panteísmo, el panenteísmo, el ateísmo o cualquier otra de estas variantes de teorías materialistas o monistas. Evolucionismo, no hay creador. Esto es producto de la casualidad. Panteísmo, todo es Dios. Y Dios es todo. Panenteísmo, Dios es todo y está en todo. Eso es típico de la nueva era, de la idea de la madre naturaleza. El árbol es Dios, tú eres Dios, tu hermano oso es Dios, etc. El ateísmo, no hay Dios. Tanto el ateísmo intelectual como el ateísmo práctico. Y cualquier otra variante de estas. Ahí en Génesis 1:1 tenemos la respuesta a todas estas filosofías y creencias. Pasemos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahora. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo 2 está íntimamente unido al 1 por medio de la conjunción universal hebrea, que aquí la hemos traducido pero. En Reina Valera y en otras traducciones aparece como y. Esa es la conjunción hebrea, la Baf hebrea. La conjunción, tanto en hebreo como en español, une. Esa es la función de la conjunción, une. Entonces, eso nos indica que versículo 1 y versículo 2 están unidos, en la mente del autor están unidos. Ahora, yo he preferido traducirlo con un pero y no con un y. En el sentido de que el autor ahora quiere llamar nuestra atención hacia algo. Si ponemos una i, simplemente como que continuamos la lectura. Si colocamos un pero, la mente se detiene a pensar que hay algo que se quiere señalar particularmente. ¿Cuál es el asunto que el autor nos quiere señalar acá? Que la tierra estaba desordenada y vacía. La conjunción, traducida aquí como pero, establece una secuencia narrativa entre los dos textos. Es decir, estamos ante una sucesión de eventos íntimamente ligados, unidos en la mente del autor. En cierta medida, como algunos estudiosos del hebreo han propuesto, podríamos considerar el versículo 1 como el título de esta sección o incluso como el título de todo el Génesis. Algunos han propuesto eso, Génesis 1:1, título. Y la narración comienza a partir del versículo 2. Eso es posible de acuerdo a la gramática hebrea. Pero es mejor verlo como una descripción general. O sea, no separarlo del versículo 1.
ver más bien que del versículo 2, es mejor verlo como que el versículo 1 da una afirmación general, una descripción general del acto creador de Dios. Dios crea todo cuanto existe, cielos y tierra, y ahora a partir del versículo 2 el autor pasa a desarrollar esa creación, a especificar el acto creador. En todo caso, hermanos, a la luz de la gramática hebrea, es imposible afirmar, como algunos teólogos han hecho, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha temporal. Es imposible sostener eso a la luz de la gramática hebrea. No sé si algunos de ustedes lo conozcan, algunos sí, otros no. Existe algo que se llama la teoría de la brecha, popularizada por el dispensacionalismo, por la Biblia anotada de Scofield, que dice que entre Génesis 1.1 y 1.2 hay un espacio de tiempo, hay una brecha temporal, ¿sí? Que Génesis 1.1 nos habla de una creación original, preadámica, y Génesis 1.2 nos habla de una creación posterior, adámica, y que entre Génesis 1.1 y 1.2 hubo un juicio divino a las huestes angelicales que creó en el 1.1 y que como resultado de ese juicio divino, la tierra resultó desordenada y vacía. Eso dice la teoría de la brecha. Repito, es insostenible desde un punto de vista gramatical. La Bab hebrea, la conjunción con la que empieza el versículo 2, no lo hace imposible, pero hay otros argumentos que desmienten también, desde un punto de vista gramatical, literario y teológico, esa teoría de la brecha. Por ejemplo, a la pregunta de si Dios puede crear algo desordenado, el propio Génesis responde diciendo, claro que sí. Algunos dicen, no, ¿cómo Dios puede crear algo desordenado? Bueno, Génesis nos está diciendo que Dios creó desordenado y vacío. Ahora, el punto es este, ¿por qué Dios lo hace así? Esa es la pregunta, o sea, si Dios crea algo desordenado y vacío, es porque Él tiene un propósito, y ese propósito se va a revelar en el capítulo 2, hermanos. Así que eso lo vamos a responder la otra semana. ¿Por qué crea Dios desordenado y vacío? Hay un propósito que es revelado en el capítulo 2. El punto es este. No hay ningún inconveniente en aceptar que Dios crea desordenado y vacío porque luego Dios ordena y llena. Eso es lo que Dios hace después. Es decir, Dios crea desordenado y vacío para luego ordenar y llenar. Pero hay una intención en eso que tiene que ver con el hombre. Lo vamos a ver en el capítulo 2. Así que el desorden que Génesis presenta es un desorden original. En otras palabras, Dios creó de esta manera el universo para luego pasar a darle orden. Otra vez, tenemos aquí una dice una parejita en la expresión hebrea tohu babohu. Ahí lo tienen en la diapositiva. Tohu babohu son dos palabras hebreas que han sido traducidas desordenada y vacía. Esa combinación de palabritas aparece en otros textos en el Antiguo Testamento. Solo se los voy a dictar, no tengo espacio aquí para que miremos esos textos. Isaías 34:11. En estos textos que les nombro, también aparece la pareja desordenado y vacío. Isaías 34:11, Jeremías 4:23. Y en los dos casos aparecen juntas la misma expresión hebrea, tohu babohu. Ahora, como les decía antes, esta es una endiadis, y en cierta medida los dos términos hebreos tohu y babohu son sinónimos, pero se juntan para expresar la idea de un desorden original. El mismo Génesis 1 va a responder a esto. ¿Cómo? Primero, porque al desorden, los 3 primeros días de la creación corresponde una ordenación. Y al hecho de que la tierra estaba vacía, los otros días de la creación responden
mostrando cómo Dios llena cada uno de los espacios que antes creó. Entonces, desordenado, luego se ordena. Vacío, luego Dios lo llena. Ahí ya vemos entonces una intención de Dios, una intención divina, en una creación que inicialmente era desordenada y vacía. Aquí hay unas preguntas que vale la pena responder en este punto. Mandaron muchas, ¿qué pasó? Es decir, que a Dios le plació crear todo en un caos y vaciedad para mostrar que solo Él es quien podría llenarlo todo y darle gloria a sí mismo. De acuerdo, aunque hay un propósito también relacionado con el hombre, repito, lo vamos a ver después. ¿Cuál es la necesidad de promover la teoría de la brecha? Bueno, la teoría de la brecha surgió a finales de 1900 y como otras teorías relacionadas a la creación, fueron teorías armonizantes. ¿A qué nos referimos con teorías armonizantes? Teorías armonizantes son teorías que buscan crear una armonía entre lo que la Biblia dice y lo que la ciencia del momento afirma. Es decir, son teorías que sucumben, que se rinden ante la evidencia científica del momento y amoldan el texto bíblico, olvidando algo, que la palabra de Dios es permanente y que la ciencia cambia de generación en generación. Lo que los científicos afirmaban hace 100 años, muchas de esas cosas ya no la afirman. Entonces, la teoría de la brecha nació como una armonización a la teoría de la evolución que estaba en auge a finales de 1900. No fue la única teoría. Fueron otras teorías también que ahorita vamos a considerar más adelante, que surgieron en esa época para hacer que la Biblia encuadrara con lo que la ciencia del momento estaba diciendo, particularmente la teoría evolucionista, ¿no? Entonces, como la teoría evolucionista decía que la Tierra tenía miles de millones de años, entonces, ¿cómo quienes propusieron esta teoría resolvieron el problema de miles de millones de años? Bueno, Génesis 1.1, una creación original, un juicio divino ahí en la mitad, desordenada la tierra por causa de ese juicio, ahora Dios ordena. Scofield en su Biblia dice, releguen la creación preadámica, releguen los dinosaurios a Génesis 1.1 y la ciencia y la Biblia armonizarán. Eso dice Scofield en la nota de pie de página allá en su Biblia. Entonces es una teoría armonizante. De ahí surge y por eso la sostienen para tratar de armonizar la Biblia con la ciencia. Hermanos, nunca debemos dudar de la palabra de Dios. De la ciencia sí, porque la ciencia cambia, la ciencia es producto del ser humano. Y como dice un escritor, esas nubes oscuras que hoy se yerguen sobre alguna doctrina bíblica por lo que la ciencia está diciendo, muy seguramente mañana se van a disipar. Y así ha sucedido, en este caso y en muchos casos. Otra pregunta, hermanos, ¿cómo podemos conciliar que Dios creó el desorden con lo que dice en Corintios, que Dios es un Dios de orden? En Corintios Pablo lo afirma en el contexto eclesiástico. Y Génesis 1.1 no va en contra de eso, 1.1 y 2, porque Dios crea desordenado y luego ¿qué hace? Ordena. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Bueno, según mi conocimiento de las palabras originales, la traducción más correcta para la palabra que nosotros tenemos en nuestro idioma como desordenada sería sin forma, lo que sería más apropiado de pensar que en un desorden promovido por Dios en un orden. Da lo mismo, o sea, si traducimos desorden o sin forma es lo mismo, realmente yo le diría a la persona que escribió esto, si tú lo pones sin forma, ¿qué hace Dios después? Darle forma. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con la palabra orden y desorden. ¿Sí? Entonces, alguien lo expresó de esta manera. Yo tengo un orden en mi escritorio, ¿sí? Y resulta que para mi esposa mi orden es desorden. Y ella viene y me ordena las cosas de mi escritorio y luego yo no encuentro nada. Entonces, mi desorden, el concepto de mi esposa es mi orden. Entonces es relativo realmente cómo utilizamos los términos. Si alguno prefiere utilizar la palabra sin forma, sí, la palabra tohu en hebreo admite esa concepción, pero el punto es este, Dios crea de una manera con una intención particular que va revelando en el desarrollo del capítulo 1 y también en el desarrollo del capítulo 2. Bueno, continuamos.
Finalmente, con respecto a comentarios de índole gramatical, acá en Génesis 1:2, observamos que el verbo hayitá, estaba, la tierra estaba, debe ser traducida estaba y no llegó a estar, como algunas traducciones lo hicieron. Algunas traducciones colocaron y la tierra llegó a estar de suena y vacía. Obviamente eso fue para apoyar la teoría de la brecha. Imposible traducirlo así. Imposible traducirlo llegó a estar. La forma hebrea allá requiere la traducción estaba, es el imperfecto hebreo. El hebreo, hermanos, el verbo hebreo no tiene tiempos verbales. Eso es uno de los puntos difíciles de entender el hebreo. Siempre nosotros en cuanto al verbo preguntamos ¿cuándo? Pasado, presente, futuro. El hebreo no tiene ese concepto. El hebreo solo tiene el concepto de estado perfecto o estado imperfecto. El término Eretz, tierra, acá en Génesis 1:2, pero la tierra estaba desordenada, ahora adquiere un sentido más restringido que el que encontramos en el versículo 1. En el versículo 1, tierra era todo lo creado, lo visible. Ahora en el versículo 2, tierra es el planeta, tal y como lo entendemos nosotros hoy en día. Por tanto, entonces, a partir del versículo 2, Moisés se enfoca en una ordenación planetaria. No es una ordenación regional, es la ordenación de todo el planeta. Es Dios ordenando todo el planeta Tierra. Y tiene un propósito, es ordenar ese planeta para la habitación del ser humano. Génesis va de lo general a lo específico. Génesis 1:1 comienza con todo el universo, 1:2 va al planeta y el capítulo 2 va al Edén, que va a ser el lugar de habitación inicial del ser humano. Moisés le da un lugar importantísimo al Espíritu Santo. Devuélvelo. No, ya, listo. Moisés le da, avance, por favor. Moisés le da un lugar importante al Espíritu de Dios en la obra creadora. El Espíritu es quien adorna o organiza este caos inicial. La palabra que indica ese acto, esa obra particular del Espíritu Santo es merajefet en hebreo, que ha sido traducida como se movía. Ahora, es un verbo participio que en hebreo señala hacia un acto continuo, un acto que no se hace una sola vez, sino que es un acto permanente. Podría traducirse el espíritu se estaba moviendo. La raíz de la que proviene ese verbo, la raíz rahab en hebreo, habla de un ir y venir o de un revolotear, si se quiere la traducción. En algunos contextos, en algunos pasajes, por ejemplo, en Deuteronomio 32:11, se refiere a la gallina incubando los huevos. Y en Jeremías 23:9, Jeremías 23:9, se refiere a los huesos encontrándose unos contra otros. Entonces, el término señala hacia una actividad constante, permanente del Espíritu Santo, moviéndose en todo ese caos inicial, que inicialmente era un mar que cubría toda la tierra, para ordenar, para llegar a la ordenación que finalmente encontramos en los últimos versículos de este capítulo 1. Ahora, la expresión Ruach Elohim, Espíritu de Dios, se refiere a la tercera persona de la Trinidad, hablando ya en términos teológicos, de una manera cristiana, ¿sí? O sea, se refiere al Espíritu de Dios, a una persona divina, no a una cosa, no a un viento fuerte. Ahora, hay que ser honestos. La expresión Ruach Elohim en hebreo puede traducirse viento fuerte. Eso es cierto, ¿sí? Porque la palabra Ruach en hebreo se puede traducir espíritu o se puede traducir viento. Y la palabra Elohim en hebreo se utiliza como un intensificador para señalar algo que es muy fuerte, ¿sí? Pero evidentemente, el propio contexto de Génesis
y el contexto del resto de las escrituras muestran que aquí no estamos frente a una fuerza o a la fuerza activa de Dios, sino que estamos frente a una persona divina que renueva la tierra, que hace, que participa en el acto creador, pero también participa en el acto preservador. En otras palabras, según el concepto bíblico, el Espíritu no solo creó, no solo participó de la creación, sino que el Espíritu es el sustentador de la creación. Y eso es una de las obras particulares del Espíritu Santo en la Biblia, es Dios operando en la creación, dentro de su criatura, para preservar, para dar vida y para preservar. Noten estos versículos, Salmo 104:30, lo tienen ahí en la diapositiva. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Noten, el espíritu crea, el espíritu renueva. Aquí el salmista evidentemente está pensando en Génesis 1:2, evidentemente. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la ciencia de la prudencia? Noten ahí cómo el Espíritu es asociado al acto creador divino. El Espíritu, entonces mencionado acá en el 1:2, contrasta con las tinieblas mencionadas. El texto dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad, las tinieblas, en hebreo, hoshech, significa oscuro, pero muy oscuro. Una oscuridad como la que hubo en Egipto, donde usted no podía ver la palma de la mano al frente suya. A eso se refiere el término hebreo hoshech, que se traduce oscuridad o tinieblas. Esas tinieblas estaban sobre todo el abismo, sobre esa masa informe que era la tierra en ese momento. Ese era el estado inicial. Ahora, sobre esa masa es que el Espíritu Santo empieza a operar. El Espíritu contrasta con esa oscuridad, contrasta con ese desorden, contrasta con ese caos inicial. Esa oscuridad, esa masa de agua que es informe, ese caos que está ahí, ahora, por medio de la operación del Espíritu Santo, va a comenzar a hacer un orden, a tener forma y a resultar en un cosmos, o sea, en un sistema ordenado. Versículo 3. Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, así que hizo separación Dios entre la luz y la oscuridad. Llamó pues Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana un día. Bueno, entonces Moisés introduce el acto creador inicial en el versículo 1, en el versículo 2. Ahora pasa a describir la creación en 6 días. Aquí ya empieza particularmente la descripción de los 6 días de creación. Bueno, eso quiere decir algo. Debemos asumir que versículos 1 y 2 hacen parte del primer día, ¿no? Es el acto inicial y ahí luego empieza la ordenación tal y como es descrita en los 6 días sucesivos. El término hebreo yom, día, al final del versículo 5, señala un periodo de 24 horas. En otras palabras, asumimos que Moisés está hablando de una creación literal de 6 días. Génesis capítulo 1 no es un poema, hermanos, es una narración. Y la hermenéutica nos enseña que las palabras tienen su significado de acuerdo al género literario. Y si nosotros estamos en una narración, en la narración las palabras tienen el sentido natural, normal del término. A no ser que el contexto nos obligue a pensar en un significado derivado. Claro, quienes creen que Génesis capítulo 1 no es una narración, no es histórica, sino que es una leyenda, una fábula, un mito,
o una saga creacional, entonces dicen que el término día acá no puede ser tomado de una forma literal. Pero entonces, ya que estamos en una narración, debemos asumir el significado literal de término. Pero, en el propio contexto tenemos argumentos que nos llevan a confirmar que, de hecho, lo que Moisés está señalando es un día de 24 horas. Note cómo lo dice el versículo 5. El versículo 5 al final dice, y hubo tarde y hubo mañana un día. Moisés mismo nos está definiendo el término día ahí en el versículo 5. Nos lo define como una unidad compuesta, tarde-mañana. Otra vez eso es una endiadis en hebreo. Una endiadis, ¿qué quiere decir una endiadis? Otra vez, una reunión de dos términos para señalar una totalidad. La totalidad que Moisés le llama día está compuesta de tarde y mañana. Estos dos términos se usan comúnmente para señalar la unidad básica de tiempo como se establece en el versículo 14. Mira ahí mismo en el versículo, en capítulo 1, el versículo 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Estamos en el mismo contexto. Mire que la palabra días ahí está en un contexto de medición de tiempo. Está relacionada a años y estaciones. Entonces, en el versículo 14, la palabra día significa día. O sea, una unidad de 24 horas, de 24 horas. No es posible entenderlo. Usted puede mirar los otros textos que están ahí entre paréntesis, Éxodo 18, 13, 29, 39, etcétera, donde habitualmente el término yom en hebreo señala hacia un periodo de 24 horas. Otra vez, la única forma de darle otro sentido a este término es si el contexto nos empuja a esa conclusión, lo cual no aplica en este pasaje. No hay nada en el contexto que nos empuje, nos obligue a que tenemos que cambiar el significado del término día. ¿Qué entendía un judío? ¿Qué entendía un hebreo? ¿Qué entendieron los lectores originales de Moisés cuando leyeron este pasaje y encontraron la palabra día, hermanos? La respuesta natural en los periodos de tiempo en que está dividida una semana. Déjenme explicar esto un poquito más. ¿A quién le escribe Moisés el Génesis? Originalmente se lo escribió a hebreos, a los israelitas que estaban en Egipto y que salieron de Egipto. Y a esos israelitas, Moisés les dice en Éxodo capítulo 20, versículos 4 en adelante, que deben guardar el día de reposo. Utiliza la palabra día. Después vamos a ver sobre esto. Y la palabra día señala 24 horas. Debemos en el contexto de juicios teológicos o nosotros con quizás algunos prejuicios filosóficos o ideológicos. Claro, si yo vengo acá con un preconcepto evolucionista y digo día, no puede ser 24 horas y no pueden ser 7 días de 24 horas. Pero es que el Génesis no fue escrito para mí, fue escrito para israelitas que salieron de Egipto. Y un israelita entendía claramente con esta expresión, tarde y mañana, entendía un día de 24 horas. Es interesante que Moisés dice acá tarde y mañana. ¿Notaron el orden? Hubo tarde y hubo mañana. Él no dice día y mañana. Hubo mañana y hubo tarde. No dice eso. Nosotros contamos los días de esa manera. Primero la mañana, luego la tarde, porque nuestro calendario es solar. Nuestro calendario, tanto del día como de los meses como de los años, se mueve por el sol. Lo contamos es por los movimientos solares. El calendario hebreo es lunar. De manera que para ellos el día comienza es cuando cae el sol, cuando sale la luna. El día judío comienza a las 6 de la tarde. Por eso entonces la expresión acá tarde y mañana. Primero tarde, luego mañana. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que Dios le dijo a los israelitas que la Pascua tenía que comenzar a celebrarse era a la tarde. El sacrificio del Cordero Pascual tenía que hacerse era a la tarde, a la caída del sol. Verifíquelo en Levítico 23, 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí claramente tenemos a un israelita, a un hebreo escribiéndole a hebreos.
No hay otra forma de entender el término día sino como una unidad de 24 horas. Además, es importante señalar que el numeral Ejat no es ordinal, sino cardinal. Los ordinales en todo idioma son, los números ordinales son los que ordenan primero, segundo, tercero, cuarto. Acá no es el ordinal, sino el cardinal. O sea, 1, 2, 3. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque a partir del segundo día Moisés utiliza el ordinal. A partir del segundo día Moisés sí dice, fue el día segundo, fue el día tercero, fue el día cuarto. Pero acá Moisés no dice primer día. Literalmente lo que Moisés dice acá es Yom Ejad, es decir, un día. No dice primer día, sino un día. ¿Notan la palabra uno? Ejad. Esa palabra uno, Ejad, significa en hebreo una unidad compuesta. Se utiliza en Génesis 2:24, acá en el mismo contexto en el que estamos. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una, ¿notan? Una sola carne. O sea, la pareja está compuesta, es una sola pareja, pero está compuesta de hombre y mujer. Acá Moisés está diciendo, el día es una unidad, el día es una unidad que está compuesta de tarde y mañana. Otra vez, ¿qué significa eso? Que Moisés está pensando en un día de 24 horas. Si no, él hubiera dicho primer día, pero nos dice un día. Entonces, si leemos literalmente el texto dice, hubo tarde y hubo mañana, un día. O sea, ¿en qué consiste un día? En una tarde y una mañana. Por tanto, hemos traducido Yom Ejad como un día y no primer día. Moisés nos enseña que el primer día de creación consistió en el establecimiento de la unidad básica de tiempo. El día, compuesto por tarde y mañana, o noche, día, o tinieblas, luz. Los otros días se establecerán, en los otros días se establecerán los espacios geográficos para cada uno de los seres que Dios creó. Entonces, en este primer día, Moisés establece la unidad de tiempo que va a gobernar el resto de la creación. Bien, hermanos, ya Roberto me está pidiendo que paremos acá y que tomemos 15 minuticos para preguntas. Así que preguntas, mándenlas al chat. Ya respondí algunas, las que hicieron atrás. Entonces, si alguien tiene una pregunta, escriban en el chat. Tenemos 15 minuticos para esto.